Para conocer la realidad hay que conversar. Atlas Entrevista. Bueno, Adriana, y seguimos acá en Atlas Internacional y en este momento con una entrevista que ya anticipábamos un poco antes, pero atípica, digamos, porque no solemos traer gente al piso, pero en este caso sí. Y interesante también. Estamos con Patricio Irizarry y Andrés Aceguino-Laza, directores de la serie web Segundo Turno, Brasil en la bisagra de su historia. Les damos la bienvenida y vamos a charlarnos un poco justamente de esta serie web. ¿En qué consiste? Bueno, buenas noches. Muchísimas gracias por invitarnos a formar parte del programa. Un saludo para toda la audiencia. Yo soy Patricio Irizarry. Buenas, ¿cómo les va? Un saludo a todos. Yo soy Andrés Aceguino-Laza. Bueno, ¿cuál es la excusa? La excusa es que podamos hablar de Segundo Turno, una producción muy reciente. Acabamos de presentarla hace apenas unos días en este mismo lugar en el que estamos emitiendo. Segundo Turno es una serie web documental. Una serie web documental porque es un formato que hemos creado para que sea visualizado a través de internet, y es documental porque retrata de manera audiovisual elementos de lo real en un momento muy particular, que fue la semana previa de la segunda vuelta electoral en Brasil. Por eso el documental se llama Segundo Turno, que es segunda vuelta en portugués. Y la propuesta de la serie es sumergirnos en los días previos a ese acontecimiento tan importante para el rumbo político, económico, social y cultural del país vecino, a partir de una propuesta narrativa que es la de una especie de documental de barricada, un documental que fue a la casa de distintos testimonios en distintas zonas de la ciudad de Río de Janeiro, en distintos sectores sociales, en distintas geografías, para tratar de hablar con personas, con interlocutores que dieran cuenta de cuáles eran sus percepciones de cara al escenario electoral que se venía, que recordemos, encontraba de un lado a Jair Bolsonaro, ¿bien? Y del otro lado a Fernando Haddad, que era el candidato del PT, del Partido de los Trabajadores, que Fernando Haddad, recordémoslo, tiene una vertiginosa asunción al cargo de candidato a presidente luego de que Lula haya sido puesto en prisión a partir de una causa que en todo caso podemos discutir. ¿Cuántos episodios son y cómo lo han estructurado estos episodios? Bueno, la serie son 7 episodios. Cada episodio es uno de los días de esa última semana de elecciones, y además están agrupados temáticamente por alguna temática general que engloba, digamos, la realidad y la situación política y social, como la violencia, como la desigualdad, como los fake news, por ejemplo, que trazaron mucho la campaña, que fueron muy partícipes de esta campaña. Y bueno, y esa es la estructura, y está hecho en serie web porque creemos que es un formato que tiene una distribución muy libre, o sea que es de libre acceso, digamos, es muy popular, y pensamos en dividirlo en capítulos para que también cada capítulo tenga una temática, una narrativa que sea autoconclusiva de alguna manera, y no haga falta ver toda la serie para saber algo que ya sabemos todos que pasó, que fue que Jair Bolsonaro ganó las elecciones, que la derecha llegó, la extrema derecha llegó al poder presidencial por medio de los votos de la gente, con un tipo como Lula preso. Y bueno, y pueda disfrutar de la serie y pueda ver un poco de cómo se articulan los discursos. Me quedo sin palabras, a veces me pasa. No, pero pienso yo, digo, esto de decir, bueno, son 7 capítulos, uno por día de la semana previa, pueden verse en cualquier orden y cada uno tiene su temática específica. ¿Quiénes son los interlocutores que aparecen en estos capítulos, y también qué lectura hicieron ustedes de eso en el momento? Digo, ¿cómo fue recabar también los testimonios que recaban? ¿Qué ven de parecido en lo que es Brasil? Que en un momento decíamos, bueno, que era un espejo que adelantaba por cómo se daban los acontecimientos, pero ahora parece que no es tanto así. Pero
¿Qué se vio? ¿Qué pueden decir de eso? Bien, en principio, que es algo que todavía no dijimos, la producción que nosotros presentamos fue posible gracias también a una serie de instituciones que estuvieron detrás, como la Facultad Libre, la Dirección de Comunicación Multimedial de la Universidad de Rosario, junto con la Facultad de Arquitectura, y una productora que encabeza acá Andrés, que se llama Wasabi, una productora audiovisual de la ciudad. Detrás de todo esto estuvieron, digamos, esas organizaciones, por lo tanto, vale la pena decirlo. Luego nosotros llegamos a Río de Janeiro, porque estuvimos en Río de Janeiro esa semana previa también, ¿no? Llegamos a Río de Janeiro en el marco de un seminario que se desarrolla todos los años en Río de Janeiro. Casualmente, las fechas del seminario coincidían con esta etapa en la cual nosotros nos encontramos, ¿no? El seminario lo desarrolla la Facultad de Arquitectura y viajan estudiantes de arquitectura a Río de Janeiro a hacer distintos proyectos de intervención urbanística en la ciudad, y a partir de una articulación que nosotros tenemos con la facultad desde las distintas instituciones, pudimos sumarnos a esa experiencia. Por lo tanto, nosotros llegamos a Río de Janeiro sabiendo que íbamos a estar moviéndonos mucho por la ciudad, porque en el seminario van a favelas, van a algunos edificios históricos muy importantes, el centro, las playas, se conoce la geografía y se conoce la urbe. Por lo tanto, sabíamos que nos íbamos a mover, que íbamos a tener un movimiento permanente. Y nos gusta mucho a nosotros grabar, y más aún cuando vamos descubriendo cultura, descubriendo geografía. Por lo tanto, llegamos a Río de Janeiro sabiendo que íbamos a generar un relato político, porque íbamos a estar en esa semana previa, pero todavía no teniendo muy en claro de qué tipo de narrativa íbamos a generar. ¿Iba a ser un documental solamente político o íbamos a hablar de lo urbano y algo de lo político? Bueno, cuando llegamos empezamos a andar por distintos lugares y mucha gente que fuimos cruzando la empezamos a entrevistar, y sin darnos cuenta casi nos encontramos en una dinámica de permanente interlocución. ¿Qué quiere decir esto? Íbamos a la playa, nos sentábamos en la playa y teníamos los equipos armados como para poder elaborar una entrevista en prácticamente 15 segundos, ¿no? Entonces pasaba un vendedor de choclos, y al vendedor de choclo le decíamos, dame un choclo, y al mismo tiempo te vamos a hacer una entrevista. Y el vendedor de choclo de pronto se encontraba respondiendo acerca de qué pensaba de la corrupción de Lula, o qué pensaba de la violencia en la ciudad, qué pensaba de Jair Bolsonaro, qué pensaba de distintas cosas, ¿no? Entonces, de pronto, eso que hacíamos en la playa lo empezamos a hacer en el centro de la ciudad, lo empezamos a hacer en las favelas, lo empezamos a hacer en distintos lugares, y hicimos un montón de entrevistas con un montón de personas, y a partir de esos testimonios, de esos relatos, empezamos a elaborar un mosaico, digamos, de discursos que permitieron ordenar el guión de la serie, que fue cuáles son los temas que estuvieron en esas interlocuciones, que se fueron repitiendo, que fuimos detectando. El legado, digamos, lo que acá conocemos como la herencia, ¿no? Eso se habló, ese es el capítulo inicial, es decir, qué dejó el PT después de 16 años, más allá de Temer. El segundo capítulo es sobre la desigualdad, es decir, permanentemente la desigualdad se manifiesta en Brasil, sobre todo en las grandes ciudades como Río, entonces la desigualdad es un tema que está siempre en la agenda. La violencia urbana, la violencia criminal. Tema de campaña, la violencia, tema de campaña. Tema de campaña. El cuarto es la corrupción, que también hay un montón para hablar, la corrupción, es decir, el PT es corrupto, por lo tanto cualquier cosa es superadora. El quinto capítulo es sobre las fake news, es decir, las noticias falsas, que fueron un elemento muy importante en la campaña. El capítulo 6 es sobre la polarización política y cultural, y un montón de polarizaciones, pero principalmente política, y el último capítulo es la elección propiamente. O sea, esa organización da cuenta de todos esos relatos que nosotros le comentamos, cómo lo fuimos logrando, ¿no? Bien, y bueno, ya que está, Andrés se encargó también de la fotografía, y que de hecho fue elogiada por el ex decano de arquitectura en la presentación. Pero quiero decir, también cómo se pensó eso, digo, porque es interesante los contrastes, me imagino, en Río de Janeiro, en la arquitectura, digo, y que sí, lo interesante del desafío en realidad fue cómo estuvo realizado y las cosas que tuvimos que hacer como para poder generar ese material, como él decía, estar preparados para tener una entrevista en 15 segundos, en una cámara, en un trípode muy chiquito en el piso, y la otra operándola yo, por ejemplo. Una de las anécdotas que me hizo acordar eso, es que para tener tomas de la ciudad, por ejemplo, alquilamos el tour del colectivo que es abierto, que no tiene techo, sí, para y los fuimos, turistas, yo, claro, para los turistas, y fuimos yo y un compañero.
2 personas con un equipo de cámara que es bastante complejo porque parece es como un manillar bastante grande que va con un control remoto, etcétera. Es como bastante parafernario. Hicimos todo el recorrido con los turistas, pasándonos de un lado al otro, sacando el aparato por abajo del colectivo y el chofer diciendo, no, che, muchachos, guarden la cámara porque hoy me van a robar todo o vamos a chocar algo. Entonces estuvo hecho de esa manera. Eso creo que fue lo más interesante y a mí ese tipo de cosas me entusiasman mucho. Está hecho realmente con muy poco, pero hay aventuras, son las que nos sobraron, que eso es un poco el documental. ¿La reacción de la gente? La reacción de la gente es increíble, parece que los cariocas son como muy, muy dados a la cámara, todos querían participar y si ven a alguien participando, intervienen. De hecho, bueno, después si ven la serie hay varias situaciones porque además de encontrar los personajes, lo que hicimos es como vivir esa situación, entonces nos metíamos cada vez en un micromundo, en un microclima de ese personaje, por ejemplo. Entonces eso está contado en el documental. Si íbamos a una plaza y comíamos una comida típica que estaban haciendo ahí en la calle, bueno, grabábamos a esa persona, grabábamos a la gente que consumía eso, o nosotros consumíamos eso y después entrevistábamos a la persona. Entonces hay como un montón de pequeñas capsulitas de personajes que creo que pintan un poco el panorama. ¿Cuáles han sido, digamos, los temas que son de mayor sensibilidad, llamámoslo así? O sea, que la gente ha expresado con mayor énfasis. Sí. Antes de responder una cosa que me quedó pensando es que nosotros cuando empezamos a hablar con la gente, a entrevistarles, nos preguntaban naturalmente de dónde éramos. Y somos de Argentina, decíamos al principio, y de la Universidad Nacional de Rosario. Y hay una percepción social en Brasil, en Río por lo menos, respecto de la universidad como una institución de izquierda. Entonces, si vos sos de la universidad, seguramente o sos del PT o sos de una izquierda más radical todavía. Entonces nosotros cuando nos presentábamos como de la televisión, no de la televisión, sino de la universidad en Argentina, nos decían, no, ustedes son de izquierda, no hablamos con los de la izquierda, ¿no? Ajá. Nos decían. Entonces tuvimos que cambiar y La empezamos estrategia. a decir, somos de la televisión argentina, decíamos. Y cuando decíamos la televisión argentina, sí, nos decían que sí y enseguida hablaban. Y ahí sí. Pero ¿qué pasa? Esto, ¿no? Nos encontrábamos con que, por ejemplo, los electores de Bolsonaro no se manifestaban con mucha claridad, digamos, no manifestaban en muchos de los relatos que tenemos, no manifestaban que iban a votar a Jair Bolsonaro, pero sí manifestaban todo lo que el odio y la bronca que tenían o tienen hacia el PT, especialmente sobre Lula, ¿no? El votante más anti-PT, digamos, tiene un discurso muy fuerte contra Lula, contra Dilma y contra todo lo que está dentro de esa construcción que se ha hecho, que en parte tiene elementos que podemos cuestionar, en parte no. La corrupción fue una realidad muy grande, en Brasil sigue siéndolo. Pero bueno, mucha gente... Y no solo patrimonio del PT, digamos. No, claro, no. Esto se habla en la serie también. En la serie, además de estas voces que nos fuimos encontrando, tenemos una lectura más analítica, digamos, que está dada por 3 personajes particularmente, que son 3 personas que pululan las universidades. Estamos hablando de Jorge Jauregui, que es un urbanista muy reconocido a nivel internacional, Pedro Cunca, que es un sociólogo también de la UFRJ, de la Universidad Federal de Río de Janeiro, y Marcelo Burgos, que también es un historiador. Ellos están permanentemente en esta dinámica de la serie, haciendo una lectura quizás un poco más analítica, más profunda y no tan espontánea. Claro. Entonces, hay como 2 momentos diferentes entre algo mucho más académico, donde el relato se vuelve más académico, más estructurado, y donde pues tenés un poco más el aquí y ahora de la calle. Entonces, eso permite meternos, digamos, en la vorágine de lo cotidiano y también salirnos y de pronto tener una lectura analítica de lo que acabamos de escuchar. Eso está. También nosotros en la serie hay otros momentos, como por ejemplo hemos estado en movilizaciones muy grandes, hemos estado el domingo
luego de los resultados en los festejos de Bolsonaro, y ahí la cosa es mucho más efusiva. Pero un poco respondiendo a la pregunta tuya, Adriana, los temas que salían cuando nosotros le preguntábamos a la gente qué piensa de las elecciones del próximo domingo o qué piensa de la realidad política económica, bueno, muchos marcaban esto, ¿no? Por un lado, gran parte de los problemas en Brasil que existían en ese momento y que siguen existiendo tienen que ver con la corrupción. Punto uno. Todo tiene que ver con la corrupción. Después hay toda una construcción discursiva, mediática, que lo podemos analizar, pero ese era el punto uno. Y después la falta de capacidad del PT para continuar con ese ritmo ascendente, digamos, esa movilidad ascendente que se demostró sobre todo en los primeros años, que luego se interrumpió, y recordemos en el contexto en el cual se interrumpe, que es el de la organización de los dos eventos estos, el Mundial y los Juegos Olímpicos, que representaron grandes inversiones y que no se pudieron capitalizar de ninguna manera, y al mismo tiempo un desequilibrio político en Brasil, que fue el impeachment a Dilma, que podríamos decir que es el punto de partida del ascenso de Bolsonaro, el impeachment, ¿no? Porque en el impeachment Bolsonaro se convierte, reivindicando la dictadura, en una especie de redentor que viene a recuperar, digamos, la tradición y un montón de cosas más de cara a lo que estaba pasando, que era toda la clase política involucrada en escándalos de Odebrecht, escándalos de corrupción y demás, un profundo descrédito de la política y con una gran movilización de discursos mediáticos. Recordemos que en Brasil la concentración mediática es quizás más fuerte que acá en Argentina, que estaban destinados principalmente a vincular la política con la corrupción. El problema de la corrupción no eran los empresarios y demás, sino que eran la política, y principalmente el PT. Bien. Bueno, por último, chicos, ¿dónde se puede ver este documental? Y nada, ¿por qué invitar a la gente también para verlo de paso? Bueno, en principio invitar a la gente a verlo porque si bien estamos hablando de Brasil, hay muchos de estos temas que estuvimos hablando en la mesa que podemos ponerlos desde una perspectiva comparada con lo que ha pasado en Argentina recientemente. Son muy similares. Aunque Bolsonaro siempre dijo lo que iba a hacer. Siempre y acá dijo, me parece ¿no? que no. Acá no, claro. Es cierto también que estamos viviendo un cambio muy importante a nivel regional y que las realidades son parecidas porque atrás de todo hay algunos actores que son comunes. Pero más allá de eso, recomendamos ver la serie porque nos permite entender una parte importante, digamos, de los últimos años, digamos, entender la época, entenderla en Brasil, entenderla aquí. Y además recomendamos porque creemos que hemos generado un relato que es muy fácil de llevar, ¿no? Uno va navegando por Río de Janeiro, hay un montón de cosas para ver, descubrir. Es muy linda la ciudad de Río de Janeiro y me parece que en la serie está todo muy mostrado. Y la serie la pueden ver en segundoturno.org, ¿bien? www.segundoturno.org, que es la propuesta para ver la serie, en donde pueden encontrar los 7 capítulos y también encontrar una sección de datos que está agregado ahí, que esto quiere decir que a la par de los capítulos se muestran los 2 hashtags de campaña, ¿no? El ENAO, que fue muy conocido, el no, el ENAO, el hashtag contra Bolsonaro, y el LSIM, que fue el hashtag que utilizaron los que apoyaron a Bolsonaro. O sea que todo eso está segundoturno.org para que lo puedan ver y compartirlo y en todo caso hacernos llegar algún comentario. Bueno, muchísimas gracias. Realmente ha sido muy interesante todo lo que nos han dicho. Le decimos a la audiencia que acabamos de conversar con Patricio Irizarry y Andrés Asigna-Laza, que son los directores de la serie web que es Segundo Turno, Brasil en la bisagra de su historia. Ya le dieron todos los datos para que lo puedan ver en internet y hacer llegar también sus comentarios. Chicos, muchísimas gracias. Ha sido realmente un gusto tenerlos acá. No, muchísimas gracias a ustedes, la verdad que nos sentimos muy cómodos, estuvo bueno. Yo no soy mucho de hablar, por eso Pato por lo general nos representa, por suerte. Pero bueno, nos sentimos muy cómodos y bueno, muchas gracias por la entrevista. Muchísima suerte, ¿sí? Muchas gracias. Para conocer la realidad hay que conversar. Atlas Entrevista.